con nuestro invitado de lujo, siguiendo con esta serie de transformación digital en salud. Y hoy el tema que nos aborda tiene que ver, el tema de hoy es la transformación digital en las instituciones de salud. Y vamos a hablar de una institución referente a nivel país, que es el Instituto de Previsión Social, más conocido como IPS. Y para eso, como ya mencioné en el primer bloque, le tenemos como invitado al doctor Claudio Herreros, que es especialista en el área de informática médica en el Instituto de Previsión Social IPS. Es así, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y mi presencia aquí en este programa. La verdad para nosotros es una honra que esté el doctor Claudio Herreros, una persona súper ocupada, siempre está con proyectos innovadores. Yo lo conozco hace años atrás, en donde yo realmente dije, ¿qué va a presentar un médico? Pero es el médico en esta área. Es un implementador realmente de política pública en el área de lo que es telemedicina. ¿Es así, doctor? Y sí, en este momento estamos con ese gran desafío que estamos llevando adelante, que es implementar telemedicina en el Instituto de Previsión Social. Empezamos en la época de la pandemia recibiendo un equipamiento que realmente es de punta, muy completo, que tiene un juego de periféricos y centrales, por decir así. Y en este momento tenemos implementado prácticamente en 20 localidades funcionando, ¿verdad? 20 localidades de IPS, ¿a nivel país? A nivel país. Wow. A nivel país, repartido en todos los departamentos. Prácticamente estamos con equipos que son portátiles, por decir así, portátiles institucionales que están montados sobre un carro que tiene ruedas, permite el desplazamiento en una institución de un sector a otro, por ejemplo, de consultorios, se puede ir a urgencias o se puede ir a la parte de internado, a la parte de terapia, porque las ruedas son formidables y permiten un desplazamiento bueno, ¿verdad? Salvando incluso algunas diferencias de piso, por supuesto gradas no, ¿verdad? Pero es trasladable. Bueno, por otro lado tenemos el equipo que es un maletín, el maletín tipo de guerra, así un maletín en el cual está contenida básicamente una tablet que sirve de computadora de integración de los accesorios que componen los periféricos sensores de uso médico, ¿verdad? Estos maletines estamos implementando en algunas localidades del interior también, por ejemplo, Bahía Negra, Casado, con los cuales esos dos justamente tenemos dificultades de enlace, porque eso sí haríamos a través de internet. Y bueno, y estamos en esas tratativas de tener una buena conectividad, ¿verdad? Que es un punto pendiente para una buena cobertura a nivel país, ¿verdad? En cuanto a especialidades, estamos también con un crecimiento. Empezamos con neurología general, cardiología general, reumatología general y endocrinología, todos de adultos. En este momento se han sumado las pediátricas de las mismas características, ¿verdad? Reumatología, cardiología y neurología infantil. Con muy buena recepción, realmente en general se lo ve muy aceptada a esta modalidad de atención, porque le permite a la gente, en primer lugar, no trasladarse a grandes distancias. Segundo, él está en compañía de su médico conocido, de su médico de su localidad, de su médico realmente, quien o junto con quien hacen la teleconsulta con el especialista que está acá en Asunción. Entonces, ese es
punto crucial dentro de todo esto, porque la no movilidad, no moverse hasta Asunción, con todos los gastos que implica, tiempo, dinero, ver dónde quedarse, comida, y nuestra gente no se mueve sola. Nuestra gente mínimo tiene que venir o 2 o 3, y si son criaturas, la familia entera. Exacto. Y los gastos no es ya, ahí ya se multiplican los gastos por N números de integrantes de familia, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, ese es el capital importante en lo que corresponde al objetivo de telemedicina, ¿verdad? También el flujo y la dotación de medicamentos se va haciendo más regular y se va dotando de más recursos en cada localidad para que los pacientes tengan ese juego completo, ¿verdad? De atención y medicación. En algunas localidades cubrimos los estudios necesarios, pero hay veces que las localidades son muy pequeñas y los estudios tienen que hacerse en las grandes o al final en Asunción, ¿verdad? Siempre estamos con un médico de referencia, un médico que sirve y se llama de facilitador, que sirve de facilitador entre el paciente en su localidad y el especialista en Asunción. Es el que hace el enlace, por decirlo así. Es el que hace el enlace, es el que está ahí, es el que mantiene la relación médico-paciente, por decir así, cuerpo a cuerpo, porque el paciente le ve al especialista en la pantalla y también, por supuesto, mantiene una conversación, y nuestra gente es muy amable, es muy cordial, da gusto ver ese sentimiento de los pacientes. Tenemos casos así buenos, de buenas rehabilitaciones o de buenos tratamientos que son, por decir así, las perlitas del trabajo realizado, ¿verdad? Cuesta eso identificar a nivel de sistemas de información propiamente, porque es algo que el médico lo va sintiendo en la experiencia con los pacientes específicos, ¿verdad? Doctor, ¿y este registro que se hace en el caso del equipo de gente que esté en el interior del país, el registro de esos datos se hace del lado del especialista que está acá o se hace del lado del médico que está ahí? El registro de los datos que se genera en la consulta, por decirlo así. Claro. En la teleconsulta. Nosotros usamos de base el sistema informático hospitalario, es el SIH, sí, de la empresa CISPEC brasilera. El sistema está preparado y llegamos a un desarrollo en el cual el especialista tiene su hoja de interconsulta y su hoja de recomendación. Ajá. Por política institucional, es el responsable y el que hace también la indicación. Cabe decir que el especialista de este lado interactúa en el paciente, pero también el médico facilitador que está localmente tiene la posibilidad también de asentar información, puesto que ambos interactúan en el mismo paciente. Entonces, la posibilidad de registro de ambos lados es permitida y es necesaria realmente para que conste en el mismo documento o en el mismo evento la participación de ambos profesionales. Y esa información queda registrada en la base de datos, disponible y accesible para, digamos, los actores de ese evento. Para los actores de ese evento y para los que vengan después. Claro. Porque ya queda en el histórico el registro de ese evento. Así como toda la medicación, los estudios solicitados, realizados, todo queda eso almacenado ahí en la base de datos. Ahí sería en el caso de pediatría, entiendo perfectamente en el caso de adulto. ¿Y cómo se registra eso en el caso de pediatría? Si bien es del chico, el paciente pediátrico pues, es complicado. A mí me pasó el otro día, uno de mis hijos estuvo internado
llegaban, por ejemplo, estos estudios que estás mencionando, si bien no es teleconsulta ni nada de eso, pero es todo un desafío, y vamos a hablar después también, a profundizar ese tema, ¿verdad? Todo un desafío el tema de que yo, papá, o sea, mamá en este caso, tener acceso a eso, ¿verdad? En el caso de pediátrico, ¿ya hay un ajuste? ¿Hicieron un ajuste con respecto a eso? Básicamente es un paciente más. El paciente, el pediátrico, es un paciente tal cual el adulto, el pediátrico, porque tiene su número de registro, su número de identificación, que si bien tiene cédula, ya tiene su sí, documento propio, por decir así. Y cuando, vamos a citar, nace una criatura, está vinculado a la historia de su mamá, pero ni bien tiene él su documento o tiene un número de registro o por audiometría se tiene que internar, se interna vinculado a la madre, pero después se pasa eso a un número propio de documento. Y a partir de ahí sigue el histórico. Es cierto, para el médico es de vital importancia ver la evolución laboratorial a lo largo del tiempo y también las indicaciones que va recibiendo. Y en IPS es bastante fácil en el sentido de que tiene sus medicamentos por genérico, sí, por droga. Entonces, las drogas que están indicadas tienen una trazabilidad y es graficable en el tiempo, de acuerdo al deseo, a la necesidad de uno. Establece el rango de visión y ve qué es lo que está recibiendo y ve también los estudios pedidos y realizados. Hay muchos desafíos, hay mucho campo para hacer para llegar a los desafíos y esperemos ir caminando en esa senda de logros, por decir así, ¿verdad? Actualmente, ¿cuántos profesionales, si bien dijiste cuántas especialidades, a cuántos profesionales involucra telemedicina en IPS? ¿Son pocos, son muchos, se van sumando? Se van sumando y se van, por decir así, rotando. Hay especialidades que tienen médicos dedicados. Médicos específicos que dentro de su grilla de días tienen dedicado un horario específico ya dedicado a telemedicina. Básicamente estamos con el concepto de que la especialidad es la responsable de ese servicio. Es tal cual una urgencia, un consultorio que debe ser cubierto. Entonces, la especialidad es la que asegura la cobertura de ese turno. Entonces, hay especialidades, por ejemplo, reumatología tiene un médico dedicado a martes, otro médico dedicado a viernes. O sea, dos médicos. Dos médicos. Dos médicos para todo. Lo que pasa es que son turnos dentro de la semana se establecen turnos a los cuales él tiene que ir a participar para telemedicina. Después están sus turnos para hacer interconsultas de internados. Después tiene sus turnos de consultorio presencial. Entonces, dentro de una grilla de la semana que tiene que estar 5 días, bueno, listo, este es tu turno de telemedicina y el resto tiene las otras cosas. Pero en telemedicina ellos tienen que ir hasta IPS o lo hacen desde sus casas. ¿Cómo funciona esto? Los especialistas están trabajando en una workstation. En la workstation es una PC que tiene 3 monitores, porque uno es para grado médico, para las imágenes. Otro monitor es el que tiene la pantalla compartida con el equipo a remoto. Y la tercera pantalla es una pantalla en donde se abre el historial médico. Y es justamente el sistema desarrollado en el cual se ve toda la agenda del día y es un sistema web que se alimenta de la información de la base de datos. Entonces está integrado de forma que ellos puedan ver de forma ordenada y ahí ellos van recorriendo
paciente 1 que está en San Pedro, paciente 2 que está en Minga, paciente 3 que está en Villarrica, paciente 4 en Santaní, y todo ordenadito a través de eso. Por supuesto, la vida de eso es muy variada en el sentido de que hay pacientes que llegan a su turno, hay pacientes que no llegan en su turno porque está lloviendo en Minga. El paciente que era número 1 no puede llegar o no llega luego, pero llegó el paciente de San Pedro que era el último número, y ahí se acomodan las piezas. Entonces, las estaciones de trabajo son a las que acuden los especialistas y están ubicadas en el pabellón 2 del Hospital Central, y tenemos otras que están distribuidas en cardiología y en neurología, porque ellos tienen guardia de 24 horas ante los casos que puedan surgir de urgencias neurológicas y cardiológicas. Sí. Ambos tienen un teléfono de contacto, ¿verdad?, y un protocolo para establecer el contacto con ellos. Excelente. Bueno, nos vamos a un cortecito. Todavía seguimos con este tema muy interesante, y voy a hacerle... Me surgieron un montón de preguntas ya sobre el tema de telemedicina en el hospital, no en el hospital, en el IPS, ¿verdad? Que están trabajando con varios hospitales distritales de IPS. Muy interesante todo esto que generó un montón de oportunidades y facilitar el proceso de teleconsulta, a través de la teleconsulta, de poder a estos profesionales que ya mencionó el doctor, reumatología, entre otros que estaba mencionando. Vamos a un cortecito y vamos a seguir hablando de esto tan importante, esta innovación que tiene el IPS en todo su proceso de consulta.